Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Lo que sabemos que el Señor ha de cumplir cada parte de las Sagradas Escrituras, hermanos. El Señor es fiel y pues nos da gusto y alegría porque sabemos que Él está con nosotros y que, hermanos, Él es el que nos ayuda a atender y a escudriñar su palabra santa. Pues los invito a estar de pie con la ayuda del Señor. Vamos a leer San Mateo 6. Vamos a seguir con nuestro estudio mientras Dios así lo permita. San Mateo capítulo 6, versículo 9. Después de leer vamos a venir en oración con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 6, versículo 9. Estamos ahí, hermanos. Vamos a continuar con la oración modelo y con la ayuda del Señor vamos a orar después de dar lectura a esta parte de las Sagradas Escrituras. Ahora leemos la Biblia todos juntos y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, en esta hora nos acercamos delante de ti, sabiendo, Dios, que por medio de tu Hijo nos escuchas. Padre eterno, te suplicamos que tú seas en nuestra vida, Padre. Aquí está esta iglesia, parte de la iglesia, Señor, que quiere atender no mi palabra, no las mías, las tuyas, Señor. Tú has puesto en sus corazones, Señor, el deseo y ellos han, Padre, venido, Señor, a atender y a escuchar tu palabra. Permite que todos salgamos edificados, Señor. Que permite que todos salgamos con un entendimiento más claro de, Señor, de la oración, Padre. Ayúdanos a ver quién eres tú. Sé, Dios, que tú has de bendecir a tus hijos, Señor, como los que están en transmisión. Padre, te agradecemos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. Y hermanos, pues con la ayuda del Señor seguimos viendo esto de la oración modelo. Y veíamos así de rápido, veíamos la vez pasada, hermanos, que muchos, que este modelo de oración, el Padre Nuestro, para muchos tiene como que un poder especial, veíamos la vez pasada. Y que al repetirlas ciertas veces o ciertas cantidades de veces es suficiente para obtener el favor de Dios. Y veíamos que, hermanos, nosotros no podemos usar esta oración y hacerlo como un soborno, hermanos, con nuestro Dios, para que Él conceda, cumpla nuestras necesidades o lo que nosotros le pidamos. Hermanos, y como veíamos que el Padre, Él ya está inclinado para bendecir a sus hijos. Él es nuestro Padre y al ser nuestro Padre, Él ya está inclinado. Él no es un Padre lejano, no es un Padre indiferente. Y ese Padre quiere que vengamos en oración y que, hermanos, derramemos nuestro ser en su presencia. Y que a través de la oración, Él derrama de sus bendiciones. Veíamos que esto es un misterio, hermanos. Pero tenemos que orar. Tenemos que orar. Si el Señor Jesús, pensemos en esto, el Señor Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿oraba? Ahora, ¿cuánto más nosotros que pertenecemos a una raza caída? Nosotros somos los que necesitamos orar. Por eso es que el Señor dice: vosotros pues oraréis así. El Señor, hermano, nos muestra los elementos que debemos incluir en nuestras oraciones. ¿Cuáles son los elementos que debe estar en nuestra oración? Bueno, de acuerdo a la oración modelo, debemos de comenzar con la invocación al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya vimos esta parte que, hermano, esto nos invita a reflexionar, a pensar cada vez que vengamos en oración. Y recordemos tres cosas. Solo vimos uno la vez pasada. Al venir en oración, hermanos, recordemos la paternidad de Dios. ¿Qué es esto? Que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, que debemos pensar primero delante de quién estamos. Delante de quién venimos a hablar, hermanos. ¿Con quién hablamos? Con nuestro Padre.
Por eso dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Pero esto no lo dice cualquiera, hermanos. Solo los hijos y que tienen a Él por Padre, una expresión hebrea que significa Padre mío, papito. Es una expresión de cariño y de confianza delante de Dios. Abba, Padre. El mismo Espíritu, hermanos, que habitaba en Cristo y que este Espíritu que habitaba en Él lo movía a clamar a su Padre, es el que ahora habita en nuestros corazones y nos mueve a clamar a nuestro Padre. Esto es lo que veíamos, la paternidad de Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, que también al orar, al venir en oración, debemos recordar la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Por eso dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, Él es nuestro Padre y debemos acercarnos a Él con confianza. Pero tenemos que recordar algo: Él sigue siendo Dios. Tenemos que venir con confianza, pero sigue siendo Dios. Y como Dios, Él es digno de ser adorado con todo temor reverencial. Él es digno. Y cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, hermanos, significa que Él es un Dios santo, lleno de gloria, de majestad. Y es por eso que debemos, hermanos, acercarnos a Él de una forma en reverencia, en reverencia. Isaías 57:15 dice, hermanos, porque así dijo el alto y sublime. Vea, hermanos, esto es, antes de venir a una oración, pensemos en esto. La grandeza de Dios. Ya vimos la paternidad, es la grandeza de Dios. Y decía, el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Dios, hermanos, mora en la eternidad. Y aunque fuimos adoptados por Él, hermanos, y podemos entrar con confianza en su trono, debemos de recordar, Él no ha dejado de ser Dios. Él es Dios. Y por eso que San Pablo, hermanos, se refiere ahí en 1 Timoteo 6:15, 16, la cual dice, a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, y que dice, y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, la cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Pregunto, hermano, ¿nuestro Dios ha cambiado? Y no ha cambiado su carácter, hermanos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha cambiado su carácter. Él sigue siendo el mismo. Porque a veces se llega a pensar, no, el Dios del Antiguo Testamento, no, cuidado, ese era un Dios. Y algunos se atreven a decir malvado, terrible, malo. Pero hoy, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ha cambiado. Y digo esto, hermanos, porque algunos piensan que el Señor Jesús vino a relajar, a rebajar la majestad de Dios. Y no lo ha visto usted cuando dice, yo mando al Espíritu que caiga sobre ella. Espíritu, ve allá. ¿Cómo? ¿Quién soy yo para mandar a Dios? ¿Yo lo mando? Él sigue siendo Dios. Y hermanos, pero piensan algunos que con la venida del Señor Jesús, Él relajó la majestad de Dios. Que ya no estamos bajo la majestad de ese Dios que se manifestaba como con relámpagos y truenos. Que ya no estamos bajo esa majestad, ahora estamos bajo la dispensación de la gracia, de la misericordia, y por lo tanto, relajémonos un poco. No estamos en el Antiguo Testamento. Relájense, haga lo que quiera, a fin de cuentas es tiempo de la gracia.
Pero hermanos, en Hebreos 12, 28 al 29, podemos ver que dice: así que, tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, y vea hermanos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No dice nuestro Dios fue en el Antiguo Testamento. No, nuestro Dios es fuego consumidor y seguirá siendo fuego consumidor, hermanos. Y es que de verdad, triste, lo podemos decir que así, hermanos, porque en muchos púlpitos se predica un Dios al cual se le debe de tener lástima. Se enseña un Dios al que como hombres tenemos que tenerle lástima en lugar de ser reverenciado. Y en la Sagrada Escritura nos dice, hermanos, que Dios está en los cielos, sentado en su trono, y que Él es Dios soberano. Esta es la grandeza de Dios, hermanos, al que nosotros venimos a orar. Ese es nuestro Dios. Es el que venimos a adorar y a orar, hermanos. Es cierto, Él es nuestro Padre y debemos tener confianza. Eso es cierto. Pero eso no nos da derecho de ser irreverentes. No nos da derecho de ser irreverentes. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Y hermanos, el mismo Señor Jesús dijo en San Mateo 10, 28: y no temáis a los que matan el cuerpo. Y lo dijo el Señor. Mas al alma no puede matar. Temed antes aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, nuestro Dios es digno de ser temido. Nuestro Dios es digno de ser temido. Él está en los cielos. Isaías lo decía así. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de Él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiesales de las puestas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. ¿Se ha puesto a pensar, que hermanos, que es a ese Dios a quien usted viene cada vez que ora? ¿Es a ese Dios? Entonces cada vez que vengamos a orar debemos recordar: ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Porque, hermanos, muchas veces perdemos de vista la grandeza de Dios. Lo perdemos de vista por el falto conocimiento tal vez de cómo es nuestro Dios chiquitito. No, ¿quién es nuestro Dios? Haz el tamaño del templo. ¿Quién es nuestro Dios, hermanos? Malaquías 1:6. Y estamos viendo, hermanos, que al orar debemos recordar la grandeza de nuestro Dios. Recuerde la grandeza de quién, de nuestro Dios. Y en Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre. Y vea, hermanos, dice: y el siervo a su señor. Dice: y si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es importante, hermanos, conocer al Dios de la Biblia. A veces pensamos que el pobre Dios está implorando a ver a qué hora vienes a Él. Ven, mira, pobrecito, ya hazle caso, pobrecito. Y se enseña un Dios al cual es digno de lástima. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. San Pablo en Romanos 9:15 dice: tendrá misericordia, y ese es nuestro Dios. Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Él. Y me compadeceré del que me compadeceré. ¿Quién?
Nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él hace esto, hermanos, porque Él es Dios. Él es Dios. En esto debemos de pensar cuando venimos delante de Él. Ahora, hermanos, ese es nuestro Dios. Y Él pregunta, ¿qué es de mi temor? Porque no se piensa a veces al venir en oración, hay una... No, ese es nuestro Dios, hermanos. La reverencia no debe excluir la confianza. Porque hay confianza. Pero la reverencia, hermanos, la reverencia no debe excluir la confianza. Y la confianza no debe eliminar la reverencia. Ambas cosas deben estar en nuestra mente al venir en oración. Sí hay confianza, pero también debe de haber reverencia. Debe de haber reverencia. Esto tenemos que meditar antes de comenzar a orar. 1, en la paternidad de Dios. 2, en la grandeza de Dios. Reflexionen en esto. Al venir en oración, hermanos, debemos recordar, otro punto, la familia de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, Él no solo es mi Padre, Él no solo es mi Padre, sino que también es el Padre de todos los creyentes. Entonces, al acercarnos a Él en oración, no traeré solo mis cargas, no traeré solo mis necesidades, mis problemas. ¿Por qué? Porque Él no solo es mi Padre, sino que es nuestro Padre. Recordar la familia de Dios, hermanos, somos miembros de una familia. Somos miembros, hermanos, de una familia, y eso debe reflejarse en nuestras oraciones. Se debe de reflejar que usted es parte de la familia. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan. ¿No dice así? Y luego dice, llorad ¿con quién? Con los que lloran. Esto es lo que significa, hermanos, ser miembro de una familia. Pero a veces, digo, está muy lejos, a veces, por eso qué bueno que el Señor nos enseña, hermanos, porque tenemos que recordar la familia de Dios al venir en oración. ¿Qué es esto? Bueno, lo que le sucede a mi hermano, me debe de afectar a mí. Y si me afecta a mí, afectará mis oraciones. Y si no intercedemos uno por los otros, déjeme decirle algo, estamos pecando. Si usted no intercede por su hermano, está pecando. Estamos pecando si no intercedemos unos por los otros. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque reflejamos el egocentrismo. Yo. Y esto egocentrismo, hermanos, este es un obstáculo que se pone, y así Dios no escuchará nuestras oraciones. No escuchará. Si se olvida del pueblo de Dios, al orar usted se olvida del pueblo de Dios. Es como si usted pusiera una pared y Dios no escucha. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta, que cuando vengamos delante del trono de Dios en oración, no solo debo de pedir por perdón por mis pecados, pedir por mi pan, sino que debo de pedir por el pan nuestro de cada día. Es que, hermano, es que Dios perdone nuestros pecados, que Dios nos libre del mal. Esa es la oración que Dios le agrada escuchar. Y déjeme decirle algo, que le agrada también responder. Entonces, cuando usted ore, recuerde que es parte de una familia. Es lo que el Señor nos enseña, hermanos, en esta oración. El que no intercede, el que no ora, el que no pide, el que no clama por el pueblo de Dios, está demostrando solo preocupación por sí mismo y está demostrando que no hay amor de Dios en él. Y si no hay amor de Dios en él, hermanos,
Usted sabrá la respuesta. Cuando primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es importante. Es importante porque debemos de orar uno por los otros. Debemos de orar uno por los otros. Y usted dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me pueden decir que hasta es pecado si no oro por mis hermanos? ¿Por qué tengo que orar uno por los otros? Bueno, veremos algunas razones. Primero, hermanos, porque creo que este es un argumento y debería de ser el único, pero veremos algunos. Porque Dios lo mandó en su palabra. Así de simple sería. ¿Por qué debo de orar uno por los otros? Porque Dios lo mandó en su palabra. Efesios 6:18, orando, dice, en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Un comentarista le llamó esto los 4 todos de la oración. Los 4 todos de la oración. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicando por todos los santos. ¿Se da cuenta? Santiago 5:16, confesaos vuestras faltas unos a otros. Y veamos el mandato, hermanos, rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Ahora, el idioma, hermanos, que se escribió el Nuevo Testamento, ya sabemos que es en griego, y este es un imperativo presente, que se traduciría así: manténganse orando unos por los otros. Manténganse orando unos por los otros. Es lo que Santiago, hermano, está mandando a la iglesia, que se mantuvieran orando uno por los otros, que no desmayen en ese deber, que no desmayen, y sobre todo cuando un miembro está en aflicción. Yo pregunto, ¿hay aquí miembros que están en aflicción? Y hermano, los hay. ¿Y qué hay con los demás? Estamos orando. Porque, hermanos, podemos ver cuando el pueblo de Israel había pecado contra Dios, muchas veces, ¿no? Pero podemos ver ahí en primera de Samuel 2, hermanos, cuando pecó el pueblo de Israel y fueron a Samuel y le dijeron, ora por nosotros, Samuel, ora por nosotros. El pueblo había pecado. Y uno podría decir que la respuesta de Samuel va a decir, bueno, pues allá arréglenselas ustedes. ¿Quién pecó? Ustedes como pueblo. Pero, hermanos, cuando ellos le dijeron a Samuel, ora por nosotros, en 1 Samuel 12:23 dice así que lejos sea de mí que peque. ¿Se da cuenta? Vean lo que dice, hermano. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Lo veía como pecado. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Lo que el Samuel está diciendo, si yo dejara de orar por ustedes, pecaría contra Dios. Pecaría contra Dios. Somos una familia, hermanos. Somos una familia. Debemos de orar uno por los otros. ¿Por qué? Porque Dios lo ha mandado. No es una sugerencia. Por eso es que pecamos si no lo hacemos. Porque Dios lo ha mandado. Segundo argumento, debemos orar uno por los otros, porque ese es el patrón que encontramos en las oraciones de las Escrituras. Eso es lo que encontramos. Podemos encontrar, hermanos, en la Biblia muchas oraciones que se han elevado al Señor. Y, hermanos, y están ahí por muchas razones. Tienen muchas enseñanzas, pero una es para enseñarnos cómo debemos orar. Cómo debemos orar. Y vemos que, hermanos, que la oración
de uno por los otros ha ocupado un lugar importante. Y lo hemos estudiado y lo hemos leído como el apóstol hermano San Pablo, ahí en Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios. Y vea, hermanos, asimilemos esto poco a poco, lo que él decía, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. La pregunta, hermanos, sería, tú podrías llamar a Dios por testigo y decirles, ¿sabe qué? Siempre en mis oraciones estoy intercediendo por mis hermanos y tengo de testigo a Dios. ¿Puede usted llamar de testigo a Dios que usted ora por sus hermanos? Testigo me es Dios. ¿Se puede decir lo mismo de usted como del apóstol? ¿Sí puede traer a Dios de testigo? Que ora, así como él decía, que sin cesar me acuerdo de vosotros cada 8 días en mis oraciones. Bueno, cada que llegan algunas peticiones. ¿Sí? ¿Y dónde estaba el apóstol, hermanos? Estaba tomando un café con pan ahí en su cuarto descansando. Y decía, me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Y traía a Dios de testigo, hermanos. Efesios 1:15 y 16, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estamos viendo, hermanos, que debemos de orar uno por los otros porque es el patrón que encontramos en las oraciones de las Escrituras. Y él decía, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La pregunta, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted llevó a cabo en su oración y estuvo presente su hermano, en sus peticiones? Ahora, hermanos, mire, podemos preguntarnos también, porque él dice, daba gracias a Dios, dice, por vosotros. ¿Qué podemos entender en esto, hermanos? Que usted, cuando ve a alguien de su hermano que está prosperando espiritualmente, usted lo ve que está creciendo espiritualmente, que usted dice, mi hermano ya es diferente, va creciendo. Usted llega a su casa y en su oración secreta dobla sus rodillas porque ve a su hermano más maduro y le da gracias a Dios por él. ¿O qué dice? Ese hermano se cree el muy, como si se las sabe todas. No, si usted ve a su hermano que está prosperando espiritualmente, usted tiene que acudir en oración y decir, como el apóstol, no ceso de dar gracias por vosotros. Gracias, Señor, te agradezco porque mi hermano es más maduro y está más firme. Gracias, Señor, porque mi hermano en medio de la aflicción se mantiene firme y gozoso. Gracias, Dios, porque mi hermano está prosperando espiritualmente. Y usted ahí en oración, dando gracias a Dios. Por eso decía en Filipenses, doy gracias a mi Dios. Filipenses 1, 3 y 4, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. El apóstol, hermanos, daba gracias y no decía, no le decía, yo ahí está prosperando, sí, porque anda libre, puede dedicarse, yo aquí en la cárcel, a ver que venga aquí en la cárcel y esté, a ver si va a prosperar. Hermanos, él daba gracias, se alegraba por los hermanos que estaban creciendo y se estaban haciendo más firmes en la fe. Daba gracias. San Pablo no conocía incluso, hermanos, a la iglesia de Colosas y oraba por ellos. Y de verdad esto es importante.
A veces a nuestros hermanos que conocemos, a veces tristemente no oramos por ellos. Oraremos por los que no conocemos. Colosenses 1, 2 y 3, hermanos. Dice: a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros, Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios y al Padre, dice, del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Y Colosenses 2:1, hermanos, 22, más bien 1:22, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos, dice, los que nunca vieron mi rostro en carne. Gran solicitud tengo por vosotros. San Pablo, hermanos, ya viejo, preso, oraba por los hermanos que no conocían personas. Usted, ¿cuándo podría yo decirlo, cuándo ha agonizado en oración por un hermano que nunca ha visto? ¿Ha agonizado por él? El que no es capaz de llevar a cabo este deber fundamental, seguramente descuidará los otros deberes. Este es fundamental. Tercero, ¿por qué Dios nos ha dado, hermanos? Bueno, ¿por qué tenemos que recordar cómo tenemos que venir a una oración? Porque Dios nos ha dado su espíritu como un espíritu de oración. El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos impulsa, quien capacita al creyente para orar en el momento oportuno y de la manera oportuna. Por eso Romanos 8:26, asimismo también, el Espíritu dice: ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el Espíritu dice, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. En este texto, hermanos, podemos ver que hay una relación entre la vida de la oración del creyente y la obra del Espíritu Santo. Hay una relación. Mire, la primera característica del fruto del Espíritu es el amor. Es el amor, si usted lo ha leído, es el amor. Si estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, esa influencia se manifestará en el amor que mostraremos los unos con los otros. Si usted acudió el miércoles pasado, hermanos, nuestro hermano José María tocó este punto. Y la palabra de Dios es tan clara que así fue dada, hermanos. Siendo influenciados por el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, la iglesia de Corintios perdió de vista esto. ¿Por qué? Porque estaba detrás de los dones. Ellos andaban detrás de los dones. Sobre todo, hermanos, estaban sobre los dones más llamativos. Sobre, hermanos, los dones más espectaculares, el hablar en lenguas, el hacer milagros, dones de sanidad. Pero San Pablo les tuvo que mostrar que estaban equivocados y les dice: no, es el amor, el amor, el amor por donde debemos andar si de veras queremos avanzar en nuestra vida cristiana, es el amor. Y aun cuando usemos los dones que Dios nos ha dado, hermanos, el amor es primordial, el amor. No el deseo de llamar la atención, porque la regla es esto en 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Y como dice, hágase todo para ser visto. Hágase todo para que hagas un espectáculo. Hágase todo para edificación. Entonces, hermanos, Dios nos dio su espíritu como un espíritu de oración para que manifestemos el amor orando por los hermanos. No podemos decir que amamos, hermanos, a nuestros hermanos y que lo amamos en Cristo. Yo digo, lo amo en el amor de Cristo y no oro por ellos. Por eso es cuando tú vienes en oración debes de recordar que Él es tu Padre, pero que Él es también el Padre de todo hermano, de todos los creyentes, Y debemos de orar unos por los otros, porque Dios nos ha dado promesa al realizar este deber. Él nos ha dado promesa al realizar este deber unos por los otros, hermanos.
y a la misma vez también nos anima a que lo hagamos. ¿Cuán importante es la oración? ¿Cuán importante? Hermanos, me atrevo a decir esto porque de verdad es una realidad y así es. Alguien que es miembro y no viene a los cultos, a la oración, por razones que no son válidas, es un peligro. Es un peligro. Porque eso quiere decir que a esa persona no le importa lo que pase con sus hermanos aquí en la iglesia. Es un peligro. Si eres un miembro, tienes que orar. Venir a los cultos en el momento de oración, porque hermanos, es en la oración donde manifestamos nuestra preocupación por nuestros hermanos en Cristo. Si alguien falta en el momento de la oración y la oración no le preocupa, de todo corazón te lo digo, revisa la realidad de tu fe. Revisa la realidad de tu fe. El pastor incluso se preocupa por esto y estoy seguro, hermanos, que así es. Él quisiera que haya más familiaridad los unos por los otros, pero esto no va a pasar, hermanos, no será posible hasta que no comencemos a manifestar esa preocupación en la oración, el orar unos por los otros. ¿Cómo podemos servir unos a los otros, hermanos? ¿Cómo visitar a los enfermos? ¿Cómo podemos salir, predicar? Hermanos, si no venimos nosotros, no nos preocupamos en la oración. Muchos en este tiempo se preocupan solo por sí mismos. Muchos se preocupan solo por sí mismos. Pero también demos gracias al Señor por los hermanos que siempre que hay un problema, allí están. Porque los hay. Los hay. Siempre que hay un problema, ahí están. Ahí están. Porque Dios no es injusto para olvidar, hermanos, nuestra obra. Él no es injusto. Él no es injusto. Y damos gracias por esos hermanos. Damos gracias. Pues hermanos, recordemos entonces esto, la paternidad de Dios, la grandeza de Dios y la familia de Dios. Oremos con entendimiento, lo dice el apóstol. Oremos con el Espíritu, dice, mas oremos también con el entendimiento. Meditemos en esta paternidad, en su compasión. Meditemos en la grandeza que Él está, hermanos, está en su trono en los cielos. Y roguemos por nuestros hermanos. Los invito a estar de pie, vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti nos acercamos. Aquí está tu iglesia, Padre. Señor, tú nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que cumplamos con este deber, el de orar unos por los otros. ¿Cuántos de nuestros hermanos están pasando por aflicciones, Señor? Así como el apóstol, Padre, oraba, Señor, con súplicas. Padre eterno, ayúdanos a nosotros a amar a nuestro hermano. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, ver que tú eres nuestro Padre, un Padre compasivo. Pero ayúdanos a meditar en tu grandeza. En el nombre de Jesús, ayúdanos a saber entender quién eres tú. ¿Quién eres, Señor? Podemos ver, Padre, que eres el alto y sublime, el solo poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Padre eterno, que habita en luz inaccesible, Padre, Señor eterno, ese eres tú a quien venimos a orar. En tus manos está tu iglesia, tu pueblo, Señor. Y así tú nos vas a permitir, si tú nos sigues permitiendo estudiar esto, ayúdanos a ponerlo en práctica, sabiendo, Dios, que así lo has de hacer, Señor, que tú has de obrar en nuestra vida y que aquí estaremos para seguir aprendiendo de ti. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé tú en este momento, Padre, en estos ensayos que se han de realizar, tu obra, Padre, tú glorifícate y tú manifiéstate en gran manera. Lo queremos hacer, Señor, con toda reverencia, con ese, Señor, ese entendimiento que tenemos de quién eres tú, oh Jehová de los ejércitos. Fuego consumidor, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacerlo con reverencia, con temor. Y en tus manos, nuestro pastor, Señor, sé tú con él
y que, Padre, estos ensayos, Señor, tú sabes que no es para exaltar a nadie, sino es para exaltarte a ti, Señor, a tu poder, tu autoridad, tu majestad. Recibe pues, Padre, todo esto que se ha de realizar, sabiendo, Dios, que tú has de ser con nosotros. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estemos atentos, hermanos.